Hola a todos, mi nombre es Cristina y yo les voy a hablar sobre dos libros. Los dos son del autor Franz Kafka. Uno es Carta al Padre y el otro es La Metamorfosis. Carta al Padre fue publicada en 1952, pero fue escrita en 1915 y La Metamorfosis fue publicada en 1919. Los dos son libros muy buenos, me gustaron mucho los dos, pero les recomiendo que primero lean Carta al Padre para así poder entender cómo influyó la vida del autor Franz Kafka en sus obras, sobre todo en la relación que tiene el personaje de Metamorfosis con su papá. Entonces por eso voy a empezar a contarles un poco sobre Carta al Padre. Carta al Padre es simplemente eso, una carta que le hace Franz Kafka a su papá. Ahí le explica la respuesta a una pregunta que le hace el papá de Franz: ¿por qué me tienes miedo? La relación que tuvo con su papá siempre fue muy tensa. Dice que no había cariño, que más que respeto era miedo. Entonces para Franz es muy difícil contestarle en persona, por eso lo hace por escrito. Es una carta de 100 hojas, entonces las razones van desde que él está muy pequeño. Te empieza a decir cómo veía Franz de niño a su papá, la figura tan fuerte, paterna que tenía. Y yo creo que es un libro que todos deberían de leer, sobre todo como adolescentes, porque ahorita como adolescentes tenemos muchos problemas con nuestros papás y en realidad nos podemos sentir muy identificados con Franz. Una de las cosas con las que más me sentí identificada es una razón que le hice a su papá. Le dice: mordisquear los huesos estaba prohibido, pero tú sí podías hacerlo. Es un ejemplo tan simple, pero en realidad te está diciendo: tú me estás imponiendo reglas y tú no eres un ejemplo de que las debo de cumplir. Entonces, ¿cómo me pides a mí que las cumpla si no te estoy viendo a ti hacerlas? Pero obviamente por el miedo que le tenía Franz a su papá no le podía decir eso. Entonces, ese es uno de los puntos por los que en realidad recomiendo que lean Carta al Padre. Entonces, es un muy buen libro. En realidad me logré meterme completamente en él, me sentí identificada, a lo mejor no tanto, gracias a Dios, porque la relación que tuvo Franz con su papá fue muy fuerte. Todos los ejemplos que te da es wow, casi, en unos ejemplos casi lloro. Pero en realidad lo recomiendo, muy buen libro. Entonces, a partir de que hayan leído Carta al Padre, van a entender mucho mejor La Metamorfosis. La Metamorfosis se trata sobre un personaje que se llama Gregorio. Él trae el dinero a la casa. Vive con su papá, con su mamá y con su hermana. Pero resulta que un día se levanta y está transformado en un insecto gigante. Literal, la primera línea que te dice el libro es que él se levanta y es un insecto. Entonces empiezas a ver cómo sigue pensando como humano y por más que quiera actuar como humano no puede. Entonces él trabajaba y llega un representante del trabajo a decir por qué no había llegado Franz al trabajo, y pues ahí descubre Franz que no se puede comunicar, que él intenta decir las palabras así como estoy hablando yo con ustedes, pero que no salen así porque salen distorsionadas. Entonces él abre la puerta y sus papás lo ven, y lo ven en esta cucaracha que yo me imagino, una cucaracha gigante del tamaño de un humano. Y sale corriendo el representante del trabajo, la mamá histérica, la hermana llorando, pero el papá, a mí me impresionó mucho esa parte, porque el papá lo empieza a tratar como lo que es un insecto. Trata de apalearlo, meterlo a su cuarto para que no salga de ahí. Y ahí se queda durante la mayor parte de la historia. Él te cuenta cómo escucha lo que pasa en la casa a través de las paredes, porque él no puede salir. La única persona que se preocupaba por él era su hermana. Su hermana entra a lo mejor, no sé, 2 veces al día. Poco a poco vas viendo los tiempos en los que entra su hermana a cambiarle el agua, a darle comida. Pero en realidad es una manera muy curiosa de cuidar a Gregorio, porque Gregorio se esconde debajo de la cama o debajo del sillón para que su hermana no lo vea, y su hermana entra rápido y le pone la comida. Entonces, si me preguntaran mi personaje favorito, la mamá. Me gusta mucho porque creo que es la reacción más honesta que puede tener una madre. La mamá sigue queriendo a su hijo. Ella cree que alguna vez esto se va a terminar y que su hijo va a volver a la normalidad, y lo quiere y se preocupa por él. Durante toda la historia ves cómo la mamá sufre porque quiere ver a su hijo, pero cada vez que en realidad ve a ese insecto en el cuarto de su hijo, se desmaya, empieza a gritar. En realidad no puede hacer nada, se siente muy impotente porque
es un miedo, un miedo. Me desespera mucho el libro me desespera porque el autor, el estilo del autor, que logra meterte en la historia. Entonces yo sentía como sentía que yo misma era el insecto con las patitas, con las antenas. El libro, y no me gustó ser un insecto. Entonces no sé si quieren saber el final. La pista es que Gregorio se muere. Esa es la pista, no les voy a contar bien el final, pero sí, Gregorio se muere. Y lo que no me gustó del libro es que nunca te dice por qué. No te dice por qué Gregorio se convirtió en un insecto. Pero yo creo que la enseñanza que tiene es que como Gregorio era el pilar de la familia, el papá como que se había acostumbrado a eso. Decía que se veía más viejo de lo que en realidad era. Y como Gregorio pues ya no puede trabajar porque es un insecto, el papá se ve en la posición de volver a tomar el papel de líder de la casa y vuelve a trabajar. Y describe una vez que Gregorio ve por la puerta estaba entreabierta, y ve como su papá ahora está uniformado, erguido, muy bien presentado. Y entonces yo creo que a partir de ahí ves la enseñanza, porque muchas veces nos sentimos dependientes de lo que hacen los demás y creemos que todo se nos va a dar muy fácil porque nosotros no tenemos que trabajar por ello. Pero creo que siempre debemos buscar ser independientes. No significa alejarse de los demás, pero sí descubrir que nosotros tenemos la posibilidad de lograr cualquier cosa que nosotros queramos, y que el ser autosuficientes nos puede llevar a muchas partes. Yo creo que esa fue la enseñanza para mí de la Metamorfosis. Y pues la enseñanza de Carta al Padre, si tienes que aprender algo de Carta al Padre, es nunca terminar con esta relación. Nunca llegar al punto en el que le tengas miedo a tus papás, porque tus papás son la figura de autoridad, pero también ellos hacen todo por tu bien. Entonces debes de tomar lo mejor de lo que te dan y obedecer, claro, pero creo que decir lo que piensas es muy muy importante. No esperarte a que él te pregunte por qué me tienes miedo. Los dos son libros muy buenos, me gustaron. Me gustó más Cartas al Padre, es el que más recomiendo, sobre todo porque a mí me gusta mucho más hablar de los sentimientos, que algo sea más real, de preferencia. Un insecto gigante no es lo que más me gustó, pero son muy buenos libros, son clásicos, entonces léanlos. No te cansas de leerlo, no te aburres, porque el estilo del autor no se va por las ramas, no te dice nada que no necesites saber, y te mantiene entretenido. Muy buen libro. Entonces, pues muchas gracias por escuchar. Estos son los dos libros de Franz Kafka, no se olviden. Y pues cuando tengan tiempo, nunca está de más tener un libro a la mano. Muchas gracias y nos vemos. Bye.